En otros ejemplos vimos cómo pronosticar valores de una serie de tiempo que tienen un componente de tendencia. Ahora vamos a explicar cómo pronosticar valores que tienen tanto un componente de tendencia como uno estacional. En el modelo multiplicativo vamos a asumir que la serie de tiempo tiene un componente irregular y, el cual representa los efectos aleatorios de la serie de tiempo que no pueden explicarse por medio de los componentes de tendencia y estacional. También vamos a suponer que el valor de la serie de tiempo real, denotado por YT, puede describirse por el modelo multiplicativo de serie de tiempo siguiente. La tendencia la medimos en las unidades del elemento que se pronostica, y los componentes S e I se miden en términos relativos, con valores por encima de 1, que indica efectos por encima de la tendencia, y valores por debajo de 1, que denotan efectos por debajo de la tendencia. Muchas situaciones en los negocios y la economía involucran comparaciones de un periodo a otro. Por ejemplo, podríamos estar interesados en saber que la tasa de desempleo aumentó 2% en comparación con el último mes, o que la producción de acero aumentó 5% con respecto al mes pasado, o que la producción de energía eléctrica disminuyó 3% a diferencia del mes anterior, pero hay que tener cuidado al utilizar esta información, debido a que siempre que existe una influencia estacional, estas comparaciones por lo general no son especialmente significativas. Por ejemplo, el hecho de que el consumo de energía eléctrica disminuyera 3% de agosto a septiembre podría ser el único efecto estacional asociado con un incremento en el uso del aire acondicionado en agosto, y no deberse a una disminución a largo plazo en el uso de la electricidad. Claro, después de ajustarnos al efecto estacional podríamos encontrar incluso que el uso de la energía eléctrica ha aumentado. La eliminación del efecto estacional de una serie de tiempo se conoce como desestacionalización de la serie de tiempo, y después de hacerlo podemos encontrar que las comparaciones periodo a periodo sean más significativas y nos pueden ayudar a identificar si existe una tendencia. El enfoque que seguimos en este video es apropiado en las situaciones cuando solo están presentes los efectos estacionales o en situaciones en que se dan tanto el componente estacional como el de tendencia. Primero calculamos los índices estacionales para desestacionalizar la serie de tiempo. Luego, si es evidente una tendencia en los datos desestacionalizados, se puede utilizar el análisis de regresión para estimar la tendencia. Los siguientes datos muestran las ventas de televisores en miles de unidades para un fabricante en particular durante los últimos 4 años. Aquí en la gráfica de las ventas trimestrales observamos que las ventas son menores en el segundo trimestre de cada año, seguidas por los niveles de ventas más altos en los trimestres 3 y 4. Podemos concluir que existe un patrón estacional para las ventas de televisores. Primero identificamos la influencia estacional de cada trimestre, calculando un promedio móvil para aislar los componentes estacional e irregular. Vamos a utilizar datos de un año en cada cálculo. Como estamos trabajando con una serie trimestral, utilizamos 4 valores de datos en cada promedio móvil. El cálculo del promedio móvil para los primeros 4 trimestres de los datos de ventas de televisores es 4.8 más 4.1 más 6 más 6.5 entre 4 nos da un valor de 5.35. Este promedio representa las ventas trimestrales durante un año de la serie de tiempo. Ahora, calculando el segundo promedio móvil, tenemos el promedio de estos valores y nos dice que es de 5.6. Continuamos y vemos que ahora se sigue desplazando, por eso se llama móvil, y el valor resultante es de 5.875. Continuamos los cálculos hasta llegar al promedio móvil del último año, que nos da un promedio de 7.15. Vemos que el primer promedio móvil de 5.35 representa un volumen medio de ventas trimestrales en todas las temporadas para el año 1. Entonces tiene sentido asociar ese valor con el trimestre medio del grupo de promedios móviles,
Sin embargo, 4 trimestres en el promedio móvil no permiten un trimestre medio. Ese valor de 5.35 corresponde a la última mitad del trimestre 2 y a la primera mitad del trimestre 3. De modo parecido, si pasamos al siguiente valor del promedio móvil de 5.6, la parte media corresponde a la última mitad del trimestre 3 y a la primera mitad del trimestre 4. Vemos que los valores de los promedios móviles que calculamos no corresponden directamente a los trimestres originales de la serie de tiempo. Podemos resolver esta dificultad al utilizar los puntos medios entre los valores de promedios móviles sucesivos. Por ejemplo, el valor de 5.35 corresponde a la primera mitad del trimestre 3 y del 5.6 corresponde a la última mitad del trimestre 3. Podemos utilizar el promedio de estos dos valores, que es de 5.475, como el valor del promedio móvil para el trimestre 3. El siguiente promedio móvil centrado es de 5.738. El siguiente es de 5.975 y continuamos los cálculos hasta llegar a este promedio móvil, que es de 7.075 y corresponde al trimestre 2 del año 4. Si el número de puntos de datos en un cálculo de promedio móvil es un número impar, el punto medio corresponderá a uno de los periodos en la serie de tiempo. En estos casos no se tiene que centrar en los valores del promedio móvil para hacerlos corresponder con un periodo en particular. Para ilustrar esto que les digo, aquí tengo esta tablita en el que el año está dividido en cuatrimestres. Vemos que tenemos un número impar de datos para el cálculo de promedio móvil, entonces el promedio quedaría justamente a la mitad, que sería el segundo cuatrimestre del año 1. ¿Pero qué nos dicen estos promedios móviles centrados? En la gráfica siguiente vemos los valores de la serie de tiempo real, la de color azul, y el promedio móvil centrado, la de color naranja. Hay que observar cómo los valores del promedio móvil centrado tienden a suavizar las fluctuaciones tanto estacional como irregular en la serie de tiempo. Los valores del promedio móvil que calculamos para 4 trimestres no incluyen las fluctuaciones debidas a influencias estacionales, porque el efecto estacional se promedió. Y aquí en esta gráfica vemos que cada punto en el promedio móvil centrado representaría cuál sería el valor de la serie de tiempo sin influencias estacionales o irregulares. Al dividir cada observación de la serie de tiempo entre el valor del promedio móvil centrado correspondiente, podemos identificar el efecto estacional irregular en la serie de tiempo. Por ejemplo, el tercer trimestre del año 1 muestra que 6 entre 5.475 nos da 1.096, que es el componente estacional irregular combinado. El siguiente valor nos dice que es de 1.133. Continuamos los cálculos para cada periodo y obtenemos estos resultados. Vamos a identificar los valores estacionales irregulares de cada trimestre para concentrarlos en otra tablita. Por ejemplo, los resultados de los años 1, 2 y 3 muestran valores del tercer trimestre de 1.096, 1.075 y 1.109 respectivamente. Entonces, todos los casos, el componente estacional irregular parece tener una influencia por encima del promedio en el tercer trimestre. Para eliminar esta influencia, obtenemos un promedio y es de 1.09. que es una estimación de la influencia estacional del tercer trimestre. Aplicamos este cálculo a todos los trimestres y obtenemos los siguientes índices estacionales. Vemos que la suma de los índices estacionales es de 4 y el promedio de 1. La interpretación de estos valores proporciona algunas observaciones sobre el componente estacional. Por ejemplo, el trimestre de mejores ventas es el cuarto, con ventas que promediaron 14% por encima del valor medio trimestral, y el trimestre con peores ventas es el segundo, con un índice estacional de 0.84 que muestra que las ventas promediaron 16% por debajo de la media de ventas trimestrales.
Entonces podemos concluir que el interés por ver televisión y por tanto los patrones de compra de televisores tienden a alcanzar valores máximos en el cuarto trimestre, ya que la temporada de invierno está cerca y hay menos actividades al aire libre, y que las ventas bajas del segundo trimestre reflejan el interés reducido en la televisión como resultado de las actividades de primavera y previas al verano de los clientes potenciales. Tal vez sea necesario un ajuste final para obtener los índices estacionales, ya que el modelo multiplicativo requiere que el índice estacional medio sea igual a 1. En este ejemplo, nuestro índice estacional medio es 1, por ende no necesita este tipo de ajuste. En otros casos puede requerirse un ajuste en el que hay que multiplicar cada índice estacional por el número de estaciones dividido entre la suma de los índices estacionales sin ajustar. Al dividir cada observación de la serie de tiempo entre el índice estacional, se elimina el efecto estacional de la serie de tiempo. Por ejemplo, 4.8 entre 0.93 nos da 5.16 como ventas desestacionalizadas. Continuamos el cálculo para todos los trimestres y obtenemos los siguientes valores. Aquí tenemos la gráfica de las ventas desestacionalizadas y aunque se muestra cierto movimiento ascendente y descendente durante los 16 trimestres pasados, la serie de tiempo parece tener una tendencia lineal ascendente. Para identificar esta tendencia, vamos a utilizar los datos de las ventas trimestrales desestacionalizadas para aplicar el método de mínimos cuadrados. Entonces, para una tendencia lineal, el volumen de ventas estimadas expresado como una función del tiempo es t igual a beta 0 más beta 1 por t. Aquí tenemos las fórmulas para calcular los coeficientes beta 0 y beta 1. Aquí tenemos nuestras ventas desestacionalizadas y nuestros periodos t que van desde 1 a 16. Que corresponde el 16 al cuarto trimestre del año 4. Vamos a encontrar lo que nos piden las fórmulas. La sumatoria de t por yt, la sumatoria de t, la sumatoria de y, la sumatoria de cada valor t al cuadrado, n que es el número de periodos, y testada que son las ventas promedio, y t testada, que es el tiempo o los periodos promedio. Para encontrar t por yt es la multiplicación de 1 por 5.16 más 2 por 4.88 más 3 por 5.5 hasta llegar al más 16 por 7.37. La sumatoria de t es 1 más 2 más 3 más 4 hasta más 15 más 16. La sumatoria de cada valor y es la suma de cada una de las ventas desestacionalizadas. La sumatoria de cada t al cuadrado es 1 por 1 más 2 por 2 más 3 por 3 hasta 15 por 15 más 16 por 16. N tenemos 16 trimestres. Las ventas promedio es el promedio de esa columna de las ventas y la T promedio o testada es el promedio de nuestra columna T. Los que tienen un poco de dominio en las hojas de cálculo, más o menos les va a quedar una tablita como la que sigue. Aquí tenemos la columna T por YT, que es la multiplicación de 1 por 5.15 hasta 16 por 7.35. Y la columna T por T, es decir, T al cuadrado, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 y así hasta el 16 por 16. Al final de la tabla o de las columnas tengo los subtotales, que es la sumatoria, y luego tengo el 8.5 y 6.35, que son los promedios de T y de Y. Se sustituyen los valores en las ecuaciones para encontrar beta 1 y beta 0, y tenemos un valor beta 1 o una pendiente de 0.148. Esto indica que durante los 16 trimestres anteriores, la empresa ha experimentado un crecimiento desestacionalizado medio en las ventas de aproximadamente 148 televisores por trimestre. Sustituimos ese valor en la ecuación de beta 0 y obtenemos una intersección de 5.101.
Estos valores los podemos sustituir en nuestra ecuación de tendencia. Si suponemos que la tendencia de los 16 trimestres pasados en datos de ventas es un indicador razonable bueno del futuro, podemos utilizar esta ecuación para proyectar el componente de tendencia de la serie de tiempo para trimestres futuros. Por ejemplo, podemos sustituir el periodo que sigue, que es el de, aquí vemos que el último fue el de 16, si vamos a comenzar en el año 5, trimestre 1, va a ser el periodo 17. Luego el periodo 18, 19 y 20. Entonces, si lo sustituimos nos queda así. Y al simplificar nos da un valor de 7617. Para el 18, 7765. El 19, 7913. Y el 20, 8061. Los índices estacionales son los que ya encontramos anteriormente. Son los mismos para cada trimestre. Entonces ahora debemos ajustar el pronóstico para el efecto estacional. Es decir, multiplicamos el pronóstico de tendencia por el índice estacional y nos da 7084. Hacemos el cálculo para todos los periodos y obtenemos estos valores. La gráfica siguiente muestra el pronóstico trimestral para los trimestres 17 a 20. Vemos un cuarto trimestre con un alto volumen y un pronóstico de 9.190 unidades, y un segundo trimestre con un bajo volumen y un pronóstico de 6.523 unidades. En conclusión, las aplicaciones que involucran efectos estacionales son comunes, y cuando las empresas trabajan con datos que tienen efectos estacionales, deben estimar los efectos estacionales con el fin de obtener pronósticos precisos. En este ejemplo, utilizamos datos trimestrales para ilustrar el cálculo de índices estacionales. Sin embargo, numerosas empresas emplean pronósticos mensuales en vez de trimestrales. En esos casos, los procedimientos presentados en este video pueden aplicarse con modificaciones menores. Por ejemplo, un promedio móvil de 12 meses reemplaza el promedio móvil de 4 trimestres. Y segundo, hay que calcular los índices estacionales de 12 meses en vez de los 4 índices trimestrales. Después de estos cambios, los procedimientos restantes se mantienen igual. Sin entrar en mucho detalle del uso de las hojas de cálculo, las siguientes fórmulas nos ayudan a encontrar la pendiente, la intersección y el pronóstico de tendencia. Solo es cuestión de seleccionar los rangos correctos para cada parámetro en cada fórmula. En nuestra página pueden ver más ejemplos de este tema.